Son Moni. Vamos está Esmeralda y Esmeralda. Son dos Esmeraldas. Perfecto. Paola, buenos días. Gracias. Eso. Diego, Fabricio, bienvenido a este grupo de valientes que se atreven a mostrar su rostro, ¿no? Eh, ya les expliqué por qué es importante, porque nuestras neuronas espejo trabajan en la reacción que provocamos cuando los demás están mirándonos o poniéndonos atención en lo que decimos o en lo que hacemos, ¿no? Entonces, y vamos a ver, ya casi estamos llegando a las 30 personas, ¿no? Entonces vamos a irnos sobre un tema que nos interesa. Primero, saber cómo están, cómo se sienten el día de hoy. O sea, emocionalmente, ¿cómo están? Dos personas que me digan cómo se sienten hoy. Bueno, yo Ven, puedo hablar, profe. Karen. Yo me siento pues bien, pero un poco como estresada. ¿Por qué si ya estamos de vacaciones? Cuéntanos qué te estresa, sí, qué te angustia que te impide ser feliz hoy. Pues, por ejemplo, yo estoy ahorita pasando séptimo semestre y ayer fue la asignación de escuelas y no sé, eso me estresó un poco el no poder elegir una escuela cercana que me acomodara. Bueno, pues, chin, te lo digo, así va a ser en tus prácticas y así va a ser el primer año y medio en tu ejercicio profesional, ¿sí? Porque primero te asignan una escuela y luego te dan un tiempo razonable, a los 6 meses pueden cambiarte o antes, y después también hasta que te den la plaza, te dan la plaza definitiva ahorita. Sí, pero no la escuela. La escuela definitiva te la dan hasta el año y medio. ¿Sí? Y ya, de ahí ya no te cambia. Entonces, los maestros y las maestras tenemos que aprender a trabajar o bajo diferentes circunstancias. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, échale ganas. Emocionalmente, levántate y di, qué bueno que voy a tener una experiencia nueva, diferente. Ahora voy a atender grupos en otro contexto y eso me va a hacer crecer como docente. ¿Vale? Ya. Bien, otra persona que nos diga cómo se siente el día de hoy. Ya, Alessandra. Hola, buenos días. Me siento como nerviosa y confundida porque pues ya estamos de vacaciones y yo vivo en la Sierra de Hidalgo, entonces debido a todas estas lluvias que tuvimos en Ujú. las semanas pasadas, o sea, a mí la conectividad se me dificulta bastante. Es un curso, un diplomado que yo quería tomar, se me hace un tema muy, muy interesante, pero debido a la conectividad perdí el hilo de las sesiones, entonces me inscribí ya el jueves, me inscribí creo que ya el martes y hoy sábado, y me he estado conectando, pero debido a la misma conectividad de que se va la luz a cada rato y todo eso, entonces he estado como nada más a la mitad de las sesiones y pierdo completamente el hilo, entonces es la sesión que tomo, o sea, completa, porque le digo, a la conectividad, entonces me siento me siento confundida, como que ya perdí el hilo completamente. No te preocupes, lo que digamos aquí es público, o sea, todos lo sabrán, ¿no? O sea, no hacemos nada privado. Está el video grabándose para que tú puedas revisar el video a tu ritmo, a tu tiempo, en tu disponibilidad. Y asimismo, en la plataforma están todos los recursos y materiales disponibles durante las 24 horas. Entonces, que la conectividad no sea un motivo de distanciamiento sobre los contenidos o sobre estos intereses que quieres para el estudio. ¿Sí? Entonces, por favor, esta es la segunda sesión. O sea, no te has perdido mucho. En la primera sesión estuvimos platicando sobre lo que es el diplomado y un poco sobre lo que es el funcionamiento del cerebro en general, ¿no? Hoy vamos a abordar otro tema y la misma sesión queda grabada y la comparto en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, que eso no te... Muchas gracias. No, de que una más persona que nos diga cómo se siente el día de hoy, cómo está. Esto se los voy a preguntar seguido porque nuestra disponibilidad emocional
tiene mucho que ver con lo que está pasando en el interior, ¿no? En cuestiones de emociones. Una persona más que nos diga, ¿cómo se siente el día de hoy? Aquí hay 35 personas y un servidor. Dígame, o agarro parejo. Pregunto así. Ok, Perla Yadira, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo están sus neuronas trabajando para que usted emocionalmente se encuentre así este día? Pues igual me siento, bueno, me siento muy bien, me siento tranquila, me siento bien, feliz y, y ya. Ok, se siente feliz, punto. Eso Sí, es importante, ¿no? Que se sienta feliz y diga, estoy a gusto donde estoy, ¿sí? Porque eso es importante, ¿no? Porque si alguien no está a gusto donde está, es como si fuera un clavo cuadrado en hoyo redondo. No cabe, le estorban los lados, ¿no? Entonces, aquí todos estamos bien en el lugar que queremos estar. Nada más para recordarles, antes de iniciar, estamos en estas sesiones que son los martes de 7 a 9 o los sábados de 10:30 a 12:30. ¿Sí? Entonces, si el día de hoy no pueden entrar, entren los martes. ¿Vamos? ¿No? Vamos. Entonces, a ver, ¿quién ya entró a la plataforma? ¿Quién hizo algo que esté relacionado con el diplomado? Ya están bien, ya entraron o alguna dificultad, o algo que ustedes me puedan decir. Si podemos resolver alguna duda o algún comentario, y si no, pues va. Les explico rápidamente qué tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a entrar a la plataforma y vamos a encontrar una imagen, una imagen del diplomado en donde vamos a encontrar en el contenido, o sea, a lo mejor encontramos aquí la pura portada, ¿verdad? Pero miren, es curioso, todas estas personas ya entregaron, ya avanzaron. 128 personas ya subieron su autoimagen. 63 enviaron la línea del tiempo, 45 un mapa conceptual, 30 las ideas conceptuales sobre la conferencia y 18 ya subieron un cuestionario. Quiere decir que 18 personas al menos van muy avanzados porque ya hicieron todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan esta parte, ¿no? De trabajar, digo, de avanzar. Es a su ritmo. Sin embargo, pues yo los voy a ir presionando y acompañando. Como podrán ver aquí, en mi lado izquierdo, ya tenemos aquí los 7 módulos. El último no es un módulo como tal, sino es lo que voy a tratar de explicarles rápidamente, ¿no? Lo que estaba abierto la semana pasada fue de qué son las neurociencias y es lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? Especialmente el cerebro, la anatomía general, desde lo externo hasta lo interno, ¿sí? Y pues bueno, nos vamos a ir ahorita a ver un poco los antecedentes, que es la historia de las neurociencias. Ahorita nos vamos a platicar, ¿no? Bueno, en el módulo 2 también ya pueden eh, revisar, ahí están, qué es el cerebro, el sistema nervioso, cosas que debes saber cómo aprende el cerebro, el tema 3, cómo podemos aprovechar el cerebro para el aprendizaje, y vienen ahí los recursos, los materiales, ¿no? Entonces, en cada uno de estos, ustedes podrán ver aquí la información mínima, los documentos vinculados para que puedan bajar los libros, los videos, puedan revisar los formatos, hacer las tareas, subirlas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el módulo 2. Módulo 3 también ya está abierto y, por ejemplo, esto que es el primer tema desde las neurociencias y teorías del aprendizaje. Ahí vienen 2 libros que son importantes, que es el de Juan del Val sobre el desarrollo humano, y aquí está un video de cada una de las teorías más importantes sobre el desarrollo.
¿sí? Y aquí viene una actividad, ustedes la hacen. Terminamos y luego nos vamos al tema 2, que es la uniendo las neurociencias y la educación para que sepamos un poquito más. Aquí está un libro sobre de José Mora, que es qué es la neuroeducación, ¿sí? Y que es un concepto nuevo de él que se llama neuroeducador, alguien que va a utilizar todo. Aquí está otro libro y viene a ampliar una reflexión, ¿no? Y ya en el punto 3, algo bien importante que vamos a revisar luego en otra de las sesiones es la importancia de aprender, desaprender y reaprender, que son acciones que el cerebro puede hacer, pero que le va a costar mucho trabajo desaprender y reaprender, ¿no? Bien dice el dicho que lo que bien se aprende jamás se olvida, aunque lo hayamos aprendido mal. Y lo estamos repitiendo mal porque lo aprendimos muy bien, no porque esté mal, sino porque lo aprendimos muy bien y el cerebro le va a costar mucho trabajo desaprender y reaprender, ¿no? Y así, bueno, cada uno de estos módulos ya está abierto los recursos, ¿sí? Aquí está, ay, perdón, sí, aquí me pasé, ya saben cómo enviar la información, nos vamos ay, perdón, a conocer rápidamente el módulo 4, las neurociencias aplicadas a la educación, y aquí vamos a ver esta parte de ventajas, desventajas, algunos, importancia que tiene, y un tema que les va a gustar mucho va a ser en el tema 2, ¿no? Que es método y estrategias para la enseñanza. ¿Qué son las emociones? Que es parte de lo que comentábamos hace un momentito. Aquí hay un video, digo, una presentación y un video sobre ello que les va a gustar y lo vamos a ir comentando. Algunos libros, digo, que tienen que ver con estrategias de cómo calmar el cerebro, o sea, cómo eh, ayudarle al cerebro a que nos ayude a ser buenos maestros o a lograr buenos aprendizajes con los alumnos, ¿no? El tema 5, ok, es ¿sí? Que es los procesos de aprendizaje, de cómo son, ¿va? Cómo se dan, en qué parte del cerebro estamos influenciando cada vez que generamos algún aprendizaje. Otro que es, a ver, ok. La percepción de los entornos educativos, cuáles son esos entornos y cómo vamos a ir estando ayudándonos para que podamos enseñar mejor, ¿no? Viene aquí una tarea evaluativa que tienen que hacer y luego qué tipo de acompañamiento pedagógico podemos hacer nosotros desde ahora que ya conocemos, bueno, cuando estemos más avanzados, que ya conoceremos más cómo es el cerebro, ¿no? Y cómo funciona. Y ya en el último módulo, que es gestionando habilidades socioemocionales, hablaremos de el cerebro social, que es esta parte de lo que les digo, de que somos seres gregarios, necesitamos de las otras personas que están a nuestro alrededor para saber que existimos y coexistimos con los demás gracias a la ayuda, al acompañamiento, a vernos, a sentirnos, a ayudarnos y a pelear también, ¿no? Porque es parte de lo instintivo. ¿Ok? Entonces veremos esa parte importante del cerebro social y luego hablaremos de estas habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son estas habilidades socioemocionales? ¿Cómo las ponemos en juego? Aquí vienen un test de autoestima, sus preguntas, vienen sus respuestas, porque de eso vamos a estar hablando mucho ahí, ¿no? Y luego, ¿cuáles son estas habilidades socioemocionales de las cuales mencionamos 40, que son aquellas que tenemos como que hacernos un análisis? Nos falta este video que va a hacer la exposición o la plática que demos sobre ello. Ahí lo voy a colgar. ¿De acuerdo? Aquí viene el formato para hacer el ejercicio, lo mandan y listo. Ok. Bueno, en el que dice módulo 7, se llama nuestra experiencia o evaluación, lo que vamos a hacer son 3 cosas. Primero, cuando ya terminemos el diplomado, cada quien, vuelvo a decir, va a su ritmo. Ahorita lo estoy mencionando de manera muy general. Aquí viene para hacer una evaluación final, como a manera de examen. Ustedes le dan clic aquí y empiezan y van a contestar el examen, ya que terminen, ¿sí?
lo voy a cerrar para condicionarlo hasta que, si no terminan el anterior, no hacen el examen, ¿no? Aquí están, son 60 preguntas sencillas que lo puedan resolver en poco tiempo, ¿verdad? Y luego viene un ensayo que vamos a hacer también muy sencillo, ¿no? Aquí viene la rúbrica o las condiciones para evaluar este examen. Viene el tipo de actividades que tenemos en el trayecto, cuánto vale cada cosa y al final, pues los documentos que tiene cada uno de los módulos que son evaluables y el ensayo, una cuestión sencilla, ¿no? ¿Cuándo se va a entregar? Máximo el día 5 de octubre. Y entonces son mínimo 10 a 15 cuartillas. Ustedes eligen un tema que tiene que ver con los diferentes módulos o lo que estamos realizando y ustedes escriben sobre a partir del uso de la información, de los videos, las presentaciones o las reuniones que tenemos y ustedes desarrollan. Porque ahí quiero que demuestren que sí estuvieron aprendiendo con respecto a esto que es las neurociencias y la neurodidáctica y neuropedagogía. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el contenido o sobre esta dinámica de que estamos siguiendo o que queremos sostener? No. ¿No? No, ninguna, No, maestro. ninguna. Perfecto. Vámonos entonces a conocer un poquito de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya conocimos el cerebro en su anatomía, no nos hemos metido todavía a la fisiología, ¿verdad? Anatomía es las partes estructurales y fisiología es el funcionamiento de esas partes o de los elementos de esas áreas que tiene el cerebro, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es que conozcan toda esta dinámica porque les va a ayudar. Primero, vamos a empezar con esto que es la historia de las neurociencias. De manera formal, voy a decir así, a cerebro abierto, el cerebro se está estudiando desde los años 50, 1950 para acá, o sea, tenemos 70 años apenas, pero el conocimiento de que tenemos un órgano que hace que funcione muy maravilloso todo nuestro cuerpo y le tomemos sentido a la vida, pues eso estamos hablando desde hace, pues, varios milenios, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido de los pueblos antiguos y luego los pueblos clásicos y luego la Edad Media y luego la Edad Moderna, de cómo ha sido considerado por los pensadores, los médicos, los teólogos, los investigadores, lo que es el cerebro o qué pensaban que era, porque recuerden que toda esta disciplina pues ha sido a veces por ensayo y error. Vamos a ver qué tanto se equivocaban o qué tanto nos decían cosas buenas, positivas, y hay cosas en donde vamos a decir, ay, ¿a poco así pensaban? Pues sí, así pensaban en aquel tiempo porque no había muchos elementos, ¿no? Los cuerpos humanos son sagrados en muchas de las culturas y entonces abrir un cuerpo no era tan fácil o tratar de entender que podíamos comprender el funcionamiento del cuerpo, pues era a imaginación o a creencias, muchas veces religiosas, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño recorrido en esto de lo que ¿no? Habíamos comentado que las neurociencias es un conjunto de ciencias que estudian al cerebro en su funcionamiento y cada una de las ciencias estudia una parte. El conjunto de todas ellas sería las neurociencias. La educación nos ayuda a entender y a jalar conocimientos de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, de la psicología, de la física, de otras ciencias que han estudiado cómo funciona el cerebro para que nosotros como educadores lo entendamos o lo empecemos a aplicar como parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender. Bueno, entonces haremos así como un recorrido más o menos de
cuándo se conoce el cerebro, es todavía más allá de los 2000 años antes de nuestra era o después de nuestra era también, que es a la actualidad. Este tema o este recorrido de lo que es la historia de las neurociencias o del cerebro, el estudio del cerebro, es de 3 sesiones. Pero yo voy a hablar solamente una y las otras 2 están grabadas en la plataforma para que ustedes continúen estudiando y en las siguientes sesiones podamos estar analizando otro tipo de temas importantes en la educación, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una fecha que dice de más o menos del 3000 al 2600 antes de nuestra era, es donde en la historia del cerebro se encuentra un primer documento que se llama el papiro de Smith. Smith es un investigador, historiador, geólogo, sí, no geólogo, ay, bueno, es un historiador de las ciencias sociales que está estudiando los pueblos y descubre que en un bazar allá en el Medio Oriente hay alguien que trae así como de esas cositas que venden en los bazares, ¿no? Cosas raras, y no hay así como un pergamino, dice, un papelito envuelto, y le dice, ¿y eso qué es? Ah, es un papel viejo. Ah, pues a ver, déjame verlo. Y él estaba estudiando un poco de la historia de la medicina y descubre que son 17 páginas en donde hay el estudio de casos quirúrgicos y entonces dice, pues te lo compro, pues te lo vendo. Y lo compra y ya se pone a estudiar más a detalle toda esta cuestión de los jeroglíficos, ¿no? Eso es de manera reciente, ¿no? Principios del siglo XX, cuando hay toda esa compra del documento. Pero el documento data de 3000 a 2600, más o menos, ¿no? Entonces, es el texto de cirugía más antiguo que hay, o sea, que se conoce como impreso, ¿no? Entonces, aquí hay casos quirúrgicos, casi todos de trauma, es decir, de golpes, pegados, cortadas, desmembrados, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí aparece por primera vez el término de cerebro, fractura, convulsión. O sea, en esos casos. Entonces, este papiro, que más o menos está en el intermedio, sería el 2800, es importante para conocer la anatomía y fisiología del cerebro, ¿no? Este es Smith, Edwin Smith, el que compra ese documento. Después de que lo lee, dice, esta cosa interesante, voy a volver, y regresa al bazar y le dice, oye, ¿no tendrás otros papelitos viejos de esos? Y le dice, pues sí, sí tengo otros. Ah, te los compro. Ah, pero ahora te valen 10 veces más caro. ¿Por qué? Porque pues, ya reconoció el valor que hay en este tipo de documentos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver que hay, en esto se hablaba, en este pergamino o en este papiro, que se veía que abajo del cráneo había una masa arrugada que estaba cubierta por diferentes telas, como hemos visto en la clase anterior, y que le llamamos las meninges, y que ahí hay un líquido que está circulando alrededor de ese cerebro que hace que amortigüe, y entonces esas son las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, desde hace cerca de casi, bueno, 4824 años más o menos, supongamos, si fuera exacta esa fecha, ¿no? Recuerden que los documentos o objetos antiguos que se encuentran en la vida a través de excavaciones o que se encontraban perdidos y los reencuentran, ¿cómo sabemos de qué fecha es? Pues se le aplica esta técnica del carbono 14, que es una sustancia y más o menos detecta en qué año fue hecho ese material o ese documento. Por eso tenemos más o menos ese tipo de cosas. Bueno, después aparece, bueno, aquí en este papiro hablaba de que la palabra cerebro es utilizada por primera vez en la historia de la medicina, o sea, son de los pocos que hay ahí, y luego era como reflexiones de médicos que se encargaban de atender a diferentes personas que sufrían accidentes, convulsiones, daños, y el cerebro estaba interviniendo en ello, ¿no? Entonces, habla de las membranas que están cubriendo al cerebro, y también dice, se notaba como
en aquel tiempo, en este pueblo primitivo, o antiguo, perdón, no primitivo, se hablaba de que si alguien tenía el cráneo roto y el cerebro se tocaba, se sentía como pequeñas pulsaciones o aleteos, le llamaban ellos, ¿no? Era ahí, porque recuerden que casi todos estos pueblos antiguos que vamos a revisar están vinculados a ideas religiosas, porque casi todos creen que provenimos de los dioses. Y en los dioses nos dan alma, y el alma está dentro de nuestro cuerpo, y lo que muere es el cuerpo y no el alma, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí hablaba ahí de que había un pequeño aleteo. Si se siente, dice, ay, el cerebro le está funcionando a esta persona, ¿no? Ok, bueno, después vamos a ver ahí mismo que el cerebro le daban poca importancia, sobre todo los egipcios, ¿eh? Fíjense muy bien, ¿eh? Vamos a suponer aquí, perdón, Andrea, la voy a agarrar de ejemplo, ¿eh? Usted, ni modo. O Alessandra y Paula, a las tres de una vez. Ok, vamos a suponer, ¿no? En el pueblo antiguo egipcio, recuerden que el cuerpo era muy importante y por eso lo embalsamaban, ¿verdad? Porque creían en la reencarnación, así como en muchas otras culturas. Bueno, y entonces, ¿qué creen que hacían con el cerebro? Decían, a ver, el cerebro no vale mucho, lo agarraban, lo quitaban del cráneo y lo tiraban, paz, ya, adiós. Entonces, si ustedes morían, que decían, le quitaban el cráneo, pasa no, pues no sirve. Porque lo más importante para ellos era el corazón. El corazón. Este corazón, pero fíjense bien, qué fantasía, ¿no? Decimos eso ahorita, pero en aquel tiempo eran creencias vividas, sensibles, que tenías que creer a pie juntillas todo eso que te señalaba, ¿no? El corazón, decían, es donde están las pasiones, es donde está tu historia personal. Por lo tanto, cuando tú mueres, vamos a quitarte el corazón y a ponerlo en una balanza. Si el corazón pesa menos que una pluma, te vas a ir al lugar donde están los dioses, al lugar sagrado, a descansar eternamente. Todas las culturas primitivas tienen sus dioses y su lugar bueno y su lugar malo, ¿no? Y entonces dicen, ok, pero entonces, si tu corazón pesa más que una pluma, entonces hiciste algo indebido en tu vida. Por eso pesa tanto el corazón y no puedes irte hacia volar hacia el mundo del nirvana, el cielo, la gloria, o como le queramos llamar, donde estás viviendo el gran placer del alma. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuando veamos a Platón, que decía del topos ultra Uranus. Ahorita les recuerdo, ¿no? Y entonces se ponía en esa balanza y decía, pues ganó el corazón, está muy pesado, adiós, te vas a un lugar en donde había un ser mitológico que se llamaba el Devorador y era como parecido a un cocodrilo. Recuerden que muchos de los dioses o personajes importantes en los egipcios tienen parte humana y parte animal, ¿no? Como un cuervo, como un bisonte, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero todo eso lo aprendimos después de que hubo alguien en el periodo de Napoleón que conquistaron Egipto y descubrieron y interpretaron qué significaba cada uno de los símbolos, ¿no? Bueno, pues aquí esto era importante en esa. El corazón vale más que el cerebro, porque ahí es donde, entre comillas, se siente, ¿verdad? Ahí es donde uno cree que está todo. No son los únicos, los egipcios, ¿no? Hay muchos otros. Bueno, tiempo después ya encontramos otro papiro que es 1350, es decir, como 1500 años después del primero, en datar este otro documento que es el papiro de Ebers, otra persona que también compró documentos y ve que son antiguos y que son importantes, porque ahí habla mucho en este papiro de Ebers sobre referencias a psicología, cirugía. Quiere decir que eran como informes médicos de qué hacían o cómo hacían, cómo tratar, por ejemplo, mordeduras de cocodrilos, extracción de astillas, tratamiento de heridas, cómo zanjar hinchazones,
superficiales, y entonces también hablan de cómo se estirpa la piel, y todas esas, ¿no? Y entonces ellos, en este papiro también, que es de Egipto, se hablaba de cómo el cuerpo, cuando está enfermo, es porque está habitado por malos espíritus o demonios. Y entonces, ¿qué hacían? Pues hay que hacer curaciones para que esos malos espíritus dejen de atormentar al cuerpo. Y entonces, ahí habla en este papiro de Ebers sobre trastornos psíquicos, casos de angustia, de depresión, todas esas. Dice, ¿qué te pasa? No, es que tienes un demonio adentro. Entonces, vamos a quitártelo a través de ciertos procedimientos, tratamientos, menjurjes, o también a través de ciertas oraciones o amuletos, como van a compartir en este pueblo y en otros, ¿no? Por ejemplo, que Babilonia también es pueblo antiguo, igual que Egipto, a un ladito, y ahí se encontró también ya un poco más reciente otro documento, que es el manual de diagnóstico, que este manual decían, ah, si sus palabras son inteligibles durante 3 días, es decir, si lo que estás diciendo es incoherente, no te entiendo, quiere decir que estás enfermo, ¿verdad? O si se va durante 3 días seguidos, si se va, quiere decir si te desmayas, si pierdes el conocimiento, si entras en estado de coma, eso es lo que quiere decir si se va. Durante 3 días. Quiere decir que hay lesión cerebral, ¿no? Quiere decir que ahí algo está pasando en tu cerebro que no hace que funcione todo adecuadamente, ¿no? Y entonces en este manual de diagnóstico hay tratamientos para dolor de cabeza, el coma, la epilepsia, tumores cerebrales, accesos, neurología pediátrica, trastornos de diferente tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dicen, ¿y cómo curamos eso? ¿O cómo curaban ellos? Y lo ponían en las tablillas y en el manual y en los papiros y todo lo que había a su disposición para trascender. Es decir, para que no se hiciera una sola vez, sino que se mantuviera durante más tiempo todo ese tipo de tratamientos. Entonces, ahí todas estas enfermedades era para quitar los demonios u otros poderes sobrenaturales que estaban afectando o alterando tú, que llamaríamos hoy embrujos, ¿verdad? Estamos embrujados, estamos amarrados, estamos atados. Pues eso no es nuevo de hoy, tiene cientos y miles de años en la historia de la humanidad, porque siempre hemos creído o atribuido ciertas cosas sobrenaturales que no entendemos y las explicamos de manera mística. Y entonces aquí es como lo agendamos, ¿no? Lo ponemos. Y entonces había remedios como plegarias, exorcismos, amuletos, fetiches, para curar todas esas enfermedades, ¿no? Que todavía sabemos que si alguien pierde el sentido o está hablando incoherencias, es que está loco, trastornado, pero no sabemos o no le atribuían ello a situaciones personales que se vivían que dañaban el afecto o la relación con los demás, o que tenían un trastorno o un mal congénito o provocado en el cerebro que afectaba un área y por eso eran de esa manera, ¿no? Entonces, estos documentos nos sirven para conocer. Y todo lo que vimos ahorita es la cultura occidental, pero por ejemplo, en el Oriente, los chinos tienen también unas creencias sobre cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí se llama cuestiones básicas de medicina interna. La medicina tradicional china, que data de milenios, es porque ellos creen que todo lo que está funcionando en el cerebro es gracias a la energía. Y la energía a través de 12 meridianos, que les llaman ellos. Son 10 pares, que son izquierda-derecha, y los 2 centrales, que son parte anterior y parte posterior, ¿no? Entonces, que va desde la cabeza hasta la parte nobles. Ahí llega por fuerte y por... Pero en cada uno de los espacios de nuestro cuerpo, de acuerdo a la ruta que tiene ese meridiano, afecta o está vinculado con una parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque ellos dicen, hay energía en todo nuestro cuerpo. Aparte de la sangre, circula la energía, y la energía
está por todo el cuerpo y hay que ayudar. Y hay 3 formas de ayudar cuando alguien está enfermo desde la medicina tradicional china, que es a través de un masaje, a través de una presión o a través de una punta, que es la acupuntura. ¿Sí? Entonces, dependiendo el mal que tengamos o la alteración de la energía que está detenida, tenemos que liberarla y por eso masajeamos, presionamos o punteamos, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Ahorita, ¿alguien tiene dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces, lo que hace es pensar es que el cerebro no está irrigando muy bien sangre al cerebro, el corazón no está irrigando sangre al cerebro y por lo tanto lo que tenemos que hacer es una llamada de atención al corazón y decirle, corazón, aquí estoy y me agarro la cabeza, ¿sí? Y me llamo la atención al corazón y dice, allá hace falta, ¿no? Porque está muy caliente y entonces hay que mandar sangre en aire. Bueno, entonces los 2 puntos son aquí donde se llaman los cuernitos, ¿no? Si ponemos los ojos así de frente, entonces en medio de los ojos arriba, aquí así, nos presionamos y nos ayudamos en el dolor de cabeza. Y para no equivocarnos, ponemos la mano completa. Por eso cuando me duele la cabeza y me toco aquí, hay una llamada para la irrigación sanguínea. ¿Sí? Tiene sentido. Otro, por ejemplo, es que también tenemos dolor de cabeza y entonces presionamos un circuito en 3 puntos. Aquí vamos a ver el circuito corazón que vamos a agarrar en medio del dedo índice y del dedo pulgar, el centro, y aquí así hacemos, ¿sí? Aquí hacemos presión. ¿Vale? Porque este es un circuito y tengo que presionar aquí para liberar la energía. La otra de ese mismo circuito es aquí donde se dobla nuestra mano, ¿sí? Esto lo van a conocer porque es muy tradicional. Aquí, cuando lo doblo, lo estiro y aquí voy a dar masaje. Siempre que me duela la cabeza, la garganta, me estén llorando los ojos, aquí en uno de los 2 lados me va a ver una bolita. ¿Sí? Y entonces tengo que desparramarla con un aceitito, una crema. Lo que estoy haciendo es un masaje. ¿Y qué estoy haciendo? Quitar la detención de la energía para que circule y entonces deje de dolerme la cabeza o la garganta o deje de tener mucosidad. En 2 minutos puedo quitarme la temperatura alta gracias a ese tipo de medicamentos, de medicina tradicional china. Presión, masaje y toque o presión. Con eso estoy rápidamente, en 2 minutos y no necesito aspirina. Va a depender qué tan grave sea, pero bueno, esto es porque los chinos dicen, en todo nuestro cuerpo hay energía. Recuerden, otros pueblos del occidente decían el alma. ¿Verdad? Dicen aquí es energía, circula por mi cuerpo mucha energía. Ok, bueno, ya, ahí dejamos esa parte porque si no nos volvemos médicos tradicionales chinos, ¿verdad? Hay muchos otros tratamientos para varias cosas, ¿no? Bueno, y se encuentran en la India, a un lado de China, también es Oriente, vamos a encontrar en la India un conjunto de libros que se llaman los libros védicos o Vedas. Vedado, que quiere decir que eran libros que solamente podían leer o conocer personas especializadas o muy vinculadas a ciertos círculos, ¿no? Entonces, libros que tú podías leer como dentro de un círculo de las castas y libros que no podías leer porque no sabías leer, no entendías o no comprendías el gran significado. Por eso se llaman libros védicos, ¿sí? Entonces tenemos el Veda, el Atharveda, el Ayurveda. Entonces cada uno de ellos tenía como una función. Por ejemplo, el Atharveda, vamos a ver, ¿qué era? Era un conjunto de himnos mezclados con encantamientos cuya recitación o repetición ayudaba a tener larga vida, a curar enfermedades como epilepsia, demencia, neuralgia, etcétera, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2500 a 800 antes de nuestra era. Todo eso sigue. Por ejemplo, el conjunto del devocionario, las oraciones, todo eso tiene un sentido porque son
palabras que decimos o pedimos ayuda o para reconfortarnos. Hoy le llamamos decretos también, ¿verdad? Todo lo que piensas bien en la vida te va a traer cosas positivas, pero no es de hoy, no es nuevo, eso tiene cientos y miles de años que lo usamos, ¿sí? En algunos casos se habla más de este pensamiento mágico que le queremos dedicar al uso de las palabras o a la aplicación de ciertas oraciones o frases para que nos vaya bien en la vida. Pero no solamente es la palabra, sino es lo que provocamos en el cerebro, que ya luego veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenían igual los indios o los hindúes, más bien, ¿sí? El cómo recuperarse de ciertas enfermedades o mantener o recuperar el equilibrio mediante aspectos espirituales o desajustes que teníamos en el cuerpo, también con hierbas o minerales, o sea, cosa de la medicina tradicional. Entonces, pero todo esto está escrito, ahorita lo conocemos porque son documentos públicos, pero en aquel tiempo pues, solamente los médicos, los reyes, los sacerdotes lo podían conocer, ¿no? Por eso a eso se llaman libros sagrados o Vedas, ¿sí? O védicos, que estaban ocultos ahí. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? Estamos hablando ya de los pueblos primitivos, nos vamos a ir a los pueblos clásicos. ¿Dudas, inquietudes que tengan de cómo curaban ciertas enfermedades en aquel tiempo? No, ninguna, maestro. Algunos los golpeaban, decían, con esto se te quita. Diego, te escucho. Bueno, pues más que nada resulta muy interesante todo lo que antes se creía, porque pues la medicina todavía estaba en su época primitiva, así que tenían que utilizar y pensar con lo que tuvieran a la mano, pues incluido bueno, estamos estudiando el cerebro, pero en aquellos tiempos dicen que le daban mucha más importancia al corazón que al cerebro. Ya el cerebro prácticamente se empezó a estudiar así de lleno que si no mal recuerdo fue siglo XIX y muchos principios del siglo XX. Un Ya poco ahorita ha más avanzado mucho, pero un poco más en laboratorio y en experimentos, ¿eh? Pero antes era como ilusión, imaginación, creatividad, de lo que decían, de cómo era el cerebro y para qué servía cada cosa del cerebro, ¿no? Pero no, sí, pero pues es interesante todo lo que ha avanzado la humanidad en tanto tiempo. claro, nosotros somos seres evolutivos. Tiene razón, Charles Darwin, somos seres evolutivos. No somos los mismos que antes, sino que cada vez somos diferentes y por lo tanto, cuando veamos que teníamos en la época muy primitiva del ser humano, teníamos un cerebro chiquitito y luego sobre ese, así como las culturas que a veces se van opacando esa cultura y se pone otro edificio ahí, entonces sobre ese cerebro chiquitito se hizo otro cerebro sin desaparecer el anterior y sobre ese se hizo otro cerebro. Cuando hablemos del cerebro triuno, daremos cuenta de ello. Ahorita vamos a mencionar cuando Aristóteles empieza a hablar algo sobre ese tipo de cerebro que tenemos, ¿no? O tres tipos de almas, que le llamaba él, ¿no? Bueno, nos vamos, Maestro, dígame. ay, perdone. Por ejemplo, bueno, hay una leyenda, lo que se dice, que el fundador de Walt Disney es el que tiene congelado como su cuerpo y con esto también el cerebro para en un futuro, si existe el volver a la vida, Sí, también lo sacan de o sea, de estas ideas, de toda esta historia anterior, o sea, sí, Marta, esto ya no es historia, ya es ciencia. O sea, ya, ciencia, disculpe. sí, claro, no, pero es que sí tiene ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de que, ahorita que veamos a Platón, de esa transmigración de las almas, tu alma, vamos a decir, hay muchos cuerpos en el mundo y hay pocas almas, porque los cuerpos son los que se mueren y las almas solamente transitan de un cuerpo en otro, ¿sí? Entonces, aquí la idea, tanto Disney como, por ejemplo, otros en creencias
están los cerebros congelados porque son magníficos, porque hicieron grandes cosas, porque hicieron o tuvieron mucho dinero para hacer investigaciones, cosas, ¿no? Disney dicen, está congelado porque quieren que cuando ya sea posible, que ahorita, acuérdenme, si no, no se los digo. Desde la física ya se puede hacer esta que antes era transmigración de las almas. Es decir, voy a agarrar esta memoria, ¿sí? Y digo, ok, tú, Heriberto, te vas a morir. Entonces, queremos saber todo lo que tenías y todo lo que procesaste en tu vida, y eso lo vamos a conservar en la nueva y luego se lo vamos a pasar a otro cuerpo. Eso ya es muy cercano. Las investigaciones en términos de ello es muy factible. Bueno, hay otra historia también, aparte de la de Disney, como mencionas, Marta, la de Albert Einstein, que dice que también ese cerebro es uno de los cerebros más estudiados en el mundo. Pero fíjense que el cerebro de Albert Einstein no está completo, está fraccionado. Es decir, un pedazo de un lóbulo, por ejemplo, está en la Universidad de Alemania, otro está en la Universidad de Estados Unidos y otro. Porque cada uno de esos laboratorios, centros de investigación, está estudiando cómo procesaba la información Albert Einstein, porque es uno de los hombres que se reconoce como más inteligentes, ¿sí? Por todo lo que hizo, por todo lo que construyó a nivel científico. Y entonces quieren saber qué es lo que hizo para que se reproduzca en otros seres humanos, ¿no? Si ahorita tuviéramos a la mano el cerebro de Aristóteles, según la IA, la inteligencia artificial, dice que el filósofo más valioso e importante de todos los tiempos ha sido Aristóteles, porque tenía un conocimiento amplio sobre diferentes disciplinas, y entonces pudiéramos tenerlo, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso, ¿no? Pero ahorita aquí vamos a los pueblos primitivos, pensamiento mágico, pensamiento religioso, curación del alma, que es representación de los dioses, estamos invadidos por demonios y podemos curarlo con algunos tratamientos clásicos, básicos, medicamentos hechos o por oraciones o por un amuleto, ¿no? Pues voy a cargar este amuleto y siempre que cargo este amuleto me va a ir bien en la vida, ¿ok? Todo eso desde hace miles de años o cientos de años, los seres humanos lo hemos tenido, ¿no? A ver, díganme, ¿quién tiene un amuleto ahí en su cuerpo? A ver, Andrea, ¿cuál es? Y luego Alessandra. ¿Tu amuleto es cuál? Tengo un cuarzo. Ok, tú traes un cuarzo y lo cargas porque es energía y tú dices, este cuarzo me va a dar, si me va Protección. a quitar las Aquí malas está, vibras. Muy bien, perfecto, muy bien. claro. Alessandra, ¿qué tienes tú como amuleto? Ah, la pulserita roja con el ojito ¿Tú, turco y qué? para envidia. Para envidias. Entonces, cada Ajá. vez que paso y alguien me envidia, se lo rechazo, ¿no? Ajá, No es- el ojito se supone, bueno, la creencia es que el ojito se hace grande cuando una persona pues te tuvo envidia. Entonces, pues ya después, cuando el ojito ya es muy, muy grande, es como que toda la energía que ha absorbido y ya como que se renueva, se cambia, se supone. Igual la pulserita roja. Claro. Y eso que tú haces, lo hemos venido haciendo el ser humano desde hace cientos y miles de años, porque no hemos logrado quitar el pensamiento mágico o el pensamiento religioso, porque desconfiamos todavía de la ciencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y hacen una oración para que les vaya bien en la vida? Levanten la manita, así nomás, virtual, nomás para saber. ¿Ok? Antes sale. ¿Cuántos virtuales? Ninguno. Uno, dos, tres. Ok. ¿Vale? Ok. Están dos, levantar la mano y tres aquí. Los demás, ahí como les venga en la vida, así la toman y todo. Bueno, eso se hacía y se sigue haciendo. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes leen el horóscopo o le hace caso al horóscopo? ¿No? El día de hoy, Sagitario, el día de hoy tendrás un encuentro inesperado. El color que más te favorece es el azul. Tendrás un encuentro magnífico, que alegrará tu vida. Ok, todo eso que es el horóscopo, que son todas estas ideas que hay sobre pensamiento mágico. Ok, Marta, la escucho. Usted lee Ah, los... no, de que yo lo escucho. Y bueno, ¿y qué? ¿Y le cree al horóscopo?
se me hace como muy interesante a veces cómo tú estás viviendo tu vida y se acerca a estas experiencias, pero No, justamente el decir, ¿qué tal que hay más de 500 personas que dicen, ah, también me está pasando a mí? Eso es lo que me genera intriga. bueno, yo les diré, yo hice horóscopos durante como 2 años. Los hacía y los publicaba porque esa era mi tarea en un periódico, entonces yo hacía los horóscopos. Y entonces hacer horóscopos es lo más sencillo, ¿no? Porque siempre a más de alguno le pega, ¿no? ¿Sí? El número de tu suerte hoy es el 5. Y te sucede algo y el 5 salió por alguna cosa, fueron 5 personas, fueron 5 minutos, fue algo que tenga que ver con el 5 y dices, tenía razón el 2. Lo que había escuchado de los horóscopos es que siempre se fomenta como encontrar el amor de tu vida o te irá bien en el trabajo, o sea, como que siempre cosas positivas para hacerlo Claro. funcionar. Claro, si no, no, porque si hay Ajá, que te dice de lo malo que te va a pasar, lo que quieres es que no te suceda y lo rechazas. justo. Lo mismo que los decretos y formas positivas. No es magia, pero es creencia y tenemos algo que ver. El cerebro funciona muy bien, luego lo veremos más adelante cuando hacemos eso, que cuando no lo hacemos. Muy bien, Dalia, Nayeli, te escuchamos. ¿Sí me escucha, profe? Sí, Bueno, hace poquito terminé de leer un libro que se llama Geisha y habla sobre la vida y la historia de una geisha como tal. Entonces, ella narra cómo las personas, pues sí, que son geishas que se dedican a todo esto, ellas todos los días se levantaban a leer el horóscopo y era algo tan, bueno, es una tradición para ellas en realidad, porque se supone que si no leían el horóscopo y seguían con su vida, podían llegar a tener equivocaciones. En la vida de esta persona, ella quería escaparse del lugar donde se encontraba, entonces, al no leer el horóscopo, le sucede una situación en la que la pone en peligro y es ahí cuando se comienza como, bueno, yo comencé y dije, ¿qué tan importante es, por ejemplo, en otras tradiciones, la importancia de leer este tipo de creencias, como lo son el horóscopo, ¿no? sí, claro. Y constantemente yo estoy observando en redes sociales que están las meditaciones y afirmaciones que se realizan desde la mañana, desde la tarde, y habla sobre la energía. Y precisamente resuena mucho todo esto que estamos comentando, profe, porque muchas personas aseguran que todo lo que ellos han creado ha sido gracias a las creencias y meditación que han llevado a cabo durante bastante tiempo, y eso es lo que los ha beneficiado. Muy bien, gracias, Dalia, por tu aportación y efectivamente seguimos creyendo en eso. O sea, pero tiene algo de científico, pero nos venden la parte emocional, ¿no? Aquello que ven. Por ejemplo, en esto de las queixas es, tienes que leer tu horóscopo porque así determina tu vida, tu conducta. Eso es un determinismo de tu vida, en cuando tú lo que dices, yo soy libre y puedo pensar, tomar las mejores decisiones, pero puedo pensar en posibilidades de lo que me puede suceder el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar luego cuando decimos qué está pasando en el cerebro cuando el pensamiento es positivo sobre lo que son mis acciones o sobre mis sentimientos, sobre mi conducta o lo que hice o lo que quiero hacer o aquello que me dicen los demás, ¿no? Porque aquí es importante y vuelvo a las neuronas espejo. El qué digo, el cómo lo digo y el qué me dicen y cómo me lo dicen, porque todo eso influye en la parte emocional, hace que el cerebro esté funcionando, ¿no? Cuando hablemos de el cerebro social, ahí vamos a profundizar un poquito. Bueno, ya entendieron, pues, pueblos mágicos, pueblos antiguos, muy mágicos, muy así. Ahora vámonos ya un poquito más al conocimiento de qué pasaba o cómo es, qué creían que era el cerebro, cómo funcionaba, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver en estas obras de Odiseo, digo, de Ulises, no, sí,
de las historias de Ulises, ¿verdad? Que nos habla en 2 libros de la Ilíada y la Odisea, nos hablan en los griegos, los clásicos, ¿sí? Nos dice que sí conocían mucho ya el cuerpo, la anatomía, ¿sí? Y de cómo estaba hecho y cómo funcionaba bien. Entonces, por ejemplo, ahí se describe, por ejemplo, dice, la flecha lanzada por Meriones en una de las batallas de Troya. Ustedes si ven esa película, verán cómo utilizaban mucho el cuerpo. Recuerden que los griegos decían eh, eh, mm, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Si tu cuerpo está bien, tu cerebro está funcionando adecuadamente, ¿ok? Pero bueno, el conocimiento anatómico y fisiológico, ¿no? O sea, la flecha lanzada por Meriones que hiere al príncipe Arpalión le entró por la nalga derecha, atravesó el bajo vientre sin impactar los huesos pélvicos y púbicos y finalmente perforó la vejiga urinaria que le causó la muerte al guerrero. Quiere decir, hay un conocimiento muy claro de la anatomía y fisiología de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tratar de entender que muchas de las cosas de la literatura nos dicen cosas que tienen que ver con el conocimiento de científicos sobre lo que hay en la vida. Bueno, uno de los principales griegos o primeros es esto que se llama Pitágoras. Pitágoras es un filósofo, matemático, astrónomo, bueno, un chingón de la época que se les llama presocráticos, es decir, nacieron antes o hicieron toda su filosofía antes que Sócrates, porque Sócrates es otra historia o otro gran momento dentro de la filosofía griega, ¿no? Y él decía algunas frases, no dejes que tu cuerpo sea la tumba de tu alma. Ojo, ya estamos hablando ahí de 2 conceptos, cuerpo y alma. ¿Dónde está el alma? No la vemos, no la sabemos, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran enigma, que ahorita muchos en la historia, van a tratar de investigar qué es esa entidad que hace que nos movamos, y no solamente lo fisiológico o lo biológico, ¿no? Porque finalmente el que muere es el cuerpo, pero el alma no sabemos qué pasa con ella, ¿no? Bueno, entonces dice, que tu cuerpo no sea la tumba de tu alma, es decir, que tu alma siga viviendo después de que tu cuerpo desaparezca. Y bueno, también él decía, el alma es una cosa, es decir, aquello que te mueve en tu interior es armonía. Cuando tienes alguna enfermedad es una disonancia, es decir, se oye mal, tu cuerpo está enfermo, ¿verdad? En una buena melodía, todos los instrumentos en una orquesta, todos tocan adecuadamente y se oye bien la armonía. Pero si alguien desafina, no se oye tan bien. Así es tu cuerpo. Si tu alma está circulando por todo tu cuerpo, debe de ser bueno tu cuerpo, debe de estar bien. Entonces, cuando hay una enfermedad, tu cuerpo ya no funciona igual, se oye con un disonancia, no una enfermedad es lo que está pasando. Entonces, Pitágoras es el que decía también que todo en el universo es una armonía y todo se mueve de manera equilibrada y que el alma, ¿sí? Él hablaba de eso y después Platón lo va a repetir mucho, el alma es algo así como una estrella que hace que el universo siga en armonía. Entonces, ahí esto hace que funcione todo el universo bien. Entonces, todos tenemos cuerpos, tenemos almas y todo el universo funciona en armonía. Por eso hay animales de otra especie, por eso hay plantas, por eso hay muchas cosas alrededor, pero todo tiene un sentido equilibrado en la vida. ¿Sí? Eso es lo que decía Pitágoras. Entonces, era muy interesante el estudiar. Además de las matemáticas, ¿no? Ya acuérdense del famosísimo teorema de Pitágoras. Él nos pone en conflicto que dice que la suma de los cuartetos, la suma de los cuadrados de los cuartetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simple y sencillamente para descubrir y hacer cosas de matemáticas para construir, ¿no? Por ejemplo, este rectángulo
que tenemos del lado izquierdo, lo partimos a la mitad, pero de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y decimos, ahí tenemos dos triángulos, rectángulos, porque son provenientes de un rectángulo. Los catetos son los laterales y el más largo sería la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y con eso podemos hacer grandes operaciones, ¿no? Bueno, nos causó problemas Pitágoras en cuestiones de matemáticas, pero nos ayuda a entender un poco lo que es el alma. El alma como una entidad que tenemos los seres vivos, especialmente los seres humanos, que ahorita vamos a ir reforzando algunas de estas ideas. Bueno, está también este otro señor que es Almeón de Crotona, que en el siglo VI también es un presocrático, y él continúa un poco estas ideas de Pitágoras y dice, ok, él empieza, es el primer filósofo que empieza a diseccionar animales diferentes para hacer comparaciones. Y decía, ok, a ver, este animal tiene corazón. Ah, pues así debe ser el corazón del hombre, ¿no? Ah, este animal circula la sangre por este lado. Ah, debe ser así. A ver, este tiene pulmones. Ah, debe ser así. Eso es hacer comparaciones, ¿no? Anatomía comparada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano es sagrado, porque es proveniente de los dioses y no se puede abrir, porque es como si abriéramos a Dios. Entonces, por eso sigue el pensamiento religioso con ellos, pero no es tan, vamos a decirlo, lo cuidamos mucho el cuerpo y hacemos interpretaciones. Pero él decía, Almeón de Crotona, igual que Pitágoras, el alma es inmortal y el alma está en continuo movimiento circular. Por eso hablamos de la transmigración. El alma se pasa de un cuerpo a otro, pero mientras se pasa de un cuerpo a otro, se va a descansar en un cuerpo celeste, que es lo que luego Platón llamaría el topus ultrahumanus, ¿no? Bueno, entonces él dice que el alma de los hombres como de los astros, o sea, todo ser en el universo tiene un alma, tiene una forma de existir, un sentido para existir en armonía con una ley universal, ¿sí? Entonces, en el caso del hombre, el alma sería inmortal, ya que tiene la capacidad de unir un principio y fin, o sea, hacer un círculo, ¿no? ¿Sí? Y debe realizarse en esta idea de armonía universal. Entonces, él es el primero que empieza a hablar o a distinguir que en el cerebro puede haber dos tipos de procesos. Uno, las sensaciones y otro, los procesos que se dan ahí. ¿Sí? O sea, sentimos o la sensación de los objetos gracias a los órganos perceptuales externos que nos traen información, y hay algo en el interior que se llama cerebro, que es donde se procesa especialmente aquello que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, él decía que este cerebro es el responsable de las sensaciones y los pensamientos. Entonces desarrolla esa teoría psicofisiológica, ¿no? Dice, los órganos de los sentidos están comunicados en el cerebro como canales. Es decir, la sensación de la vista es que es todo lo que perciben mis ojos, llega y entonces al iris, aquí, y luego se va a procesar. O sea, hay un canal en donde esa información fotosintética o ¿sí? Visible llega al cerebro, llega a través de los órganos y luego se procesa la información y llega al cerebro, a una área específica donde luego sabemos que lo va a canalizar, ¿no? Entonces tenemos órganos perceptuales. Oímos un ruido, lo captamos y entonces aquí se procesa la información y llega a un área del cerebro por unos canales, ¿no? Entonces él decía, estamos hablando de hace 26 siglos, de cuando ya se empezaba a hablar de ese tipo de sentidos, ¿no? Y él decía, bueno, hay
el sensorium propio, lo que es lo que tú sientes al interior, que son otros órganos perceptuales propioceptivos que les llamamos, y los exteriores como son estos 5 que distinguimos como el olfato, el oído, la vista, el tacto y el gusto, ¿no? Son de afuera para adentro, pero adentro de nuestro cuerpo tenemos otros, ¿no? Y entonces estamos hablando de el sensorium común, ¿no? Lo que hay al interior, ¿no? Entonces, él decía que el cerebro era el sitio de la conciencia, de las sensaciones, del entendimiento. Es decir, toda la vida psíquica del ser humano se da aquí en el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro rige a todo el cuerpo, es decir, él descubre. El cerebro es la máquina, la que hace que funcione todo lo que hay dentro, ¿sí? Entonces, esta parte es que hay terminales que hacen que circule la energía por todo el lado y tengamos pues, esta vida psíquica, ¿no? Entonces, lleva conciencia a las sensaciones y trae los órganos que van a responder, ¿no? Entonces, también de ahí sabemos que tenemos 2 tipos de neuronas, de información y de ejecución. ¿Sí? Adelante, Paula. Bueno, un comentario, es por eso que a veces muchas personas dicen que como que te sugestionas, ¿no? Cuando tu cuerpo empieza a mandar como señales al cerebro de que te empieza a sentir como mal o así, porque pues es un perceptor nuestro cerebro de lo que está sintiendo otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, escucho mucho que luego dicen comentarios como, es que te estás sugestionando, todo es mental, pero pues realmente es porque nuestro cerebro reacciona a lo que demás órganos de nuestro cuerpo ya está sintiendo. Claro, y es en doble sentido, ¿no? Tus órganos están alterados y mandan la información al cerebro. Y entonces el cerebro analiza la información y dice, ahí te va la respuesta, ¿sí? ¿Estás cansado? ¿Ah? ¿O tienes dolor? Descansa. O sea, tu información interior es, estoy cansado, no puedo percibir bien, me siento fatigado. Ok, cerebro dice, a ver, vete a dormir, tranquilo, descansa, porque si tú no te anulas, yo no voy a hacer el trabajo en tu interior. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, hay las sensaciones propioceptivas, las que tenemos dentro, ¿sí? El cerebro tiene mucho diálogo con con todas las partes de nuestro cuerpo. Y hay veces que en ocasiones queremos engañar al cerebro, ¿sí? Pero el cerebro es sabio en ese sentido. Pues, y luego, a veces es al revés. Estamos tan mal o tan bien que el cerebro te dice, no, ahí te va. Y esta es la información. Entonces tenemos que mantener un equilibrio entre eso que sentimos con aquello que estamos teniendo en la percepción en el cerebro o sí, la percepción que nos ayude a mantener ese equilibrio, ¿no? Si pensamos mal, el cerebro va a decir, pues sí, cabrón, estás mal. Porque tú lo estás sintiendo, yo no, como cerebro. Pero si tú estás insistiendo en que estás mal, pues estás mal. Pero tú, yo no, cerebro no, tu cuerpo. Y entonces empiezas a dañar más tu cuerpo porque le quieres hacer al cerebro creer que estás mal. Entonces, ya ándale, pues tú estás mal, ya. Yo no, como cerebro, porque procesé bien la información sobre eso que tú me mandas. Pero tú como cuerpo no quieres descansar, tú como cuerpo no quieres comer, tú como cuerpo no quieres dejar de llorar, tú como cuerpo quieres seguir teniendo esa idea de que alguien que te abandonó va a regresar mañana. Y todas esas cosas, ese da el proceso en el interior. No sé si me expliqué, Paolo. Para los demás. ¿También? Bueno, entonces vamos. Se fijan, no es nuevo, esto. O sea, data de muchos cientos y miles de años. Nos vamos a ir viendo poco a poquito. Nos vamos a encontrar con este señor que se llama Hipócrates de Cos. Recuerden que el D siempre no es el apellido, no sepa, sino era de dónde eran originarios, ¿no? Por ejemplo, este era de Crotona, Anión, y este es de Kos, de isla. Los griegos, recuerden que son cerca de 200 islas, no es un
país territorial, sino más isla, ¿no? Italia, por ejemplo, es una isla, ¿no? Digo, parte del continente, una ínsula o una península, se llama, ¿verdad? Entonces es grande, está pegada a la tierra, ¿no? Pero Grecia es un conjunto de islas, entonces podían ir y son pueblos pequeñitos y iban de un lado para otro. Bueno, pues este señor, Hipócrates, nace en una de las islas de Kos, en donde ahí él era hijo de un médico, también fue famoso ahí porque Heráclides se llamaba, aprendió de otros médicos, a él le gustaba viajar, ir de una isla a otra, de un pueblo a otro y decirle, oye, Alessandra, ¿cómo curas tú esta enfermedad? ¿Me puedes decir, María Fernanda, cómo atendiste esta situación? Montserrat, ¿cómo es este problema que dice el paciente que tiene? Pues, ok, lo voy a revisar. Y entonces empezó a conocer mucho de lo que nosotros hacíamos. Iba, daba sus vueltas porque tenía dinero, su papá era rico, y entonces iba y recogía. Y entonces él hace su escuelitas de medicina. Es decir, hace una escuela y dice, todo lo que yo sé lo voy a enseñar a los demás y entonces para eso vengan, estudien conmigo, esto es lo que sucede aquí, allá, allá. Y entonces empezó a hacer su corpus o cuerpo hipocrático, que era como un conjunto de ideas generales sobre lo que es la medicina, ¿no? Y a él es al que le conocemos como el padre de la medicina, por esto que se llama el corpus o tratado hipocrático, en donde hay cosas que les dice a los médicos lo que deben de tener en claro, ¿no? O que conocemos como el juramento de Hipócrates, ¿no? Bueno, él es el de los primeros que empiezan a decir, por nuestra cuerpo circulan diferentes sustancias, ¿no? La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y las flemas. Entonces, todo esto tiene que ver con cuando nacimos, ojo, los horóscopos, ¿verdad? Su carácter, cómo eres, gracias al tipo de irrigación que hay mayor y qué tipo de elemento te mueve más. El fuego, el tierra, aire o agua. Recuerden que los griegos fueron muy elementos, o sea, muchos hablaban de que cada elemento era el origen del universo y que por eso era de un modo tal. Hoy podemos ver que los signos zodiacales, los astros, el que te mueve más es tu temperamento, ¿no? Pero tiene este fundamento en Hipócrates, que son los diferentes tipos de carácter, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, alguien que es sanguíneo, o sea, que tiene más circulación sanguínea, más dominancia, pues dentro de la parte positiva es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta, compasivo. Y dentro de la parte negativa del mismo elemento sanguíneo, pues es algo indisciplinado, inestable, etc. ¿Sí? Entonces, los extremos y el intermedio. Así como decimos también, los signos zodiacales no es el mismo carácter o la misma forma de ser de la persona si nació en los primeros 10 días del signo, en los segundos 10 días o en los últimos 10 días, ¿no? El signo más puro es el que nace en el intermedio. O sea, vamos a decir, yo soy Sagitario porque nací el 7 de diciembre, ¿sí? Pero soy Sagitario puro, natural, porque si hubiera nacido del 23 de noviembre al 30 de diciembre, digo de noviembre, yo sería Sagitario en parte y en parte del otro signo, ¿no? O si hubiera nacido después del 16, por ejemplo, de diciembre al veintitantos, 22, 21, algo así, sería Sagitario de salida, pero combinado con el Capricornio, que es el signo que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con esta de carácter, de forma de ser y con tipos de enfermedad que puedes adquirir, porque hay el estudio, el análisis de aquello que circula por nuestro cuerpo y en este caso sería estas 4 sustancias, pero también que tienen que ver con elementos, ¿no? Por ejemplo, los de la sangre está relacionada directamente con el aire como elemento, ¿sí? Y las capacidades y características de la sangre estaban asociadas a la humedad y a la calidez, porque el fuego tiende a
encender y necesita el contrario, que es la humedad, para apagarse. ¿Sí? Ya más o menos van viendo cómo esto tiene que ver con lo que hoy seguimos creyendo, ¿no? ¿Cuál es tu ascendente, descendente y además con qué tipo de signo te puedes llevar mejor, ¿no? O sea, todo eso nació de la imaginación, de la idea, de las investigaciones previas y que todavía lo tenemos, pero hay cosas que ya son más científicas y que luego hablaremos sobre ello, ¿no? Bueno, el juramento de Hipócrates, que es aquello que dicen los médicos cuando se titulan y dicen: yo juro por Apolo, el médico de Esculapio, por Igenia y Panacea, que todos los dioses y las diosas, que yo haré mi trabajo. Bueno, entonces, las ideas principales de este juramento sería ejercer el arte de la medicina con conciencia y dignidad, hacer de la salud y de la vida de nuestros enfermos la primera de mis preocupaciones, respetar el secreto de quien se nos haya confiado a nuestro cuidado, mantener la máxima medida de nuestros medios, ¿no? Todo esto, ¿sí? Dice considerar a los colegas como hermanos, no permitir jamás entre el deber y el enfermo se interpongan elementos personales, no utilizar ni aún bajo amenaza los conocimientos médicos que vayan en contra de las leyes de la humanidad. Si alguien está demasiado enfermo y dice: dame un cianuro para morirme, no, yo no lo voy a hacer porque yo estoy hecho para generar vida o bienestar o salud. Entonces todo eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, si nosotros como docentes hiciéramos un juramento parecido, pues tendríamos que hacer algo así como: amaré al alumno sobre todas las cosas, cuidaré de mis compañeros en el trabajo, atenderé todas las indicaciones que me digan mis superiores, etcétera, ¿no? Pero no lo hacemos, no tenemos un juramento docente, ¿verdad? Pero bueno, entonces él hablaba de esa parte, ¿no? Y por otro lado, nos vamos a encontrar con, ahora sí, con Platón, que él es el que nos habla. Ya me lo terminamos, ¿eh? Nos faltan como 5 láminas para hacer un corte y ya luego ustedes sigan viendo los otros videos que tienen que ver con ello, ¿no? Para hablar de esto, de las teorías de las ideas, él decía que el hombre tiene cuerpo y alma, repitiendo lo de Pitágoras, lo de Almeón, etcétera. O sea, es una línea teórica o filosófica que va durante cientos de años, ¿no? Bueno, entonces dice: el hombre tiene un alma y un cuerpo, ¿vale? Entonces, así muy sencillo en esta gráfica. Digo, para mí sencillo, pero no sé si para ustedes. Todos nacemos y morimos. Cuando nacemos, tenemos un alma, ¿sí? Y esa alma la conservamos toda la vida, pero al morir, el alma se desprende del cuerpo y se va a descansar al topus ultra Uranus, es decir, topus lugar, ultra más allá, Uranus tierra. Es decir, ¿a dónde se va el alma a descansar? A un lugar más allá de la tierra, que es algo que no sabemos dónde, ¿sí? Pero ahí descansa el alma porque ahí existen todas las cosas del mundo, mientras que en el mundo real, digo, en el mundo ideal, en el mundo real las cosas no existen, sino consisten. O sea, son parte de o provienen de, ¿sí? Mientras que allá son. Entonces, para que el alma cuando descansa llega a depositarse en otro cuerpo, esa es la transmigración de las almas. Es decir, el alma tuya, que ya no vas a ocupar porque tu cuerpo ya se fue, se pasa a otro cuerpo. Esa es transmigración de las almas, ¿sí? Así como dijimos hace rato, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que todo lo que hemos vivido, que cuando yo me muero se va al pozo o al crematorio, se permanezca en algún archivo para que otro entienda todo lo que yo viví? ¿Verdad? Bueno, pues aquí dice: el alma descansó en ese topos ultra Urano, descansó y entonces tiene que depositarse de nuevo en un cuerpo, un bebé, un niño. Y entonces el alma llega y se deposita en el cuerpo, y entonces, ¿qué va a hacer? Que el alma, al atravesar el río del olvido, ¿sí? Hace que se pierda la noción de todo lo que hay en el mundo de las ideas. Y nace en el cuerpo, y por lo tanto, en el cuerpo nuevo necesitamos muchos años
para recordar lo que el alma vivió en el topos subterráneos. Por eso decía Aristóteles, le pregunto al hombre para que el alma recuerde. O sea, en ese método de la mayéutica que utilizamos mucho los docentes, es, te voy a preguntar a ti para que recuerde tu alma cómo son las cosas, o cuál es la idea o el concepto de las cosas, ¿no? Entonces, ese es un método didáctico muy interesante. Bueno, nacemos, morimos, el alma es inmortal, el cuerpo mortal, ¿sí? Bueno, vamos a decir, Platón decía, tenemos tres tipos de alma, de alma, ojo. Acuérdense y apúntenlo ahí, pongan, cuando veamos el cerebro triuno, aquí va a estar, ¿sí? Tenemos un alma concupiscible o apetitiva, que es instintiva, que está situada aquí en el estómago principalmente. Aquí están las pasiones, las bajas pasiones, los sentimientos innobles, porque es la parte más primitiva, ¿sí? Y luego tenemos un alma irascible o volitiva, que es la fuente de pasiones nobles o generosas que ha sido formada gracias a la relación con todos los demás, de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Y luego tenemos un alma racional, que es la encargada de dirigir todas esas operaciones superiores del pensamiento o del hombre, ¿no? Vamos a ver. Cuando ustedes conozcan la teoría de Sigmund Freud del psicoanálisis, van a decir, él dice, tenemos tres instancias de la personalidad. El ello, alma concupiscible operativa, el yo y el superyo. Digo, el superyo, que es el alma irascible, y el yo, que es la parte racional o equilibrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, esto que hace siglos los griegos decían con una idea un poco mágica, mística, religiosa, en las ciencias se van retomando, ¿sí? Porque tenían razón en el origen, pero no en la interpretación. Y eso es lo que vamos a ir viendo en momentos futuros, ¿no? Bueno, dice, descubrir cómo es el alma es tarea divina, que es algo que no vamos a poder conocer. Y es demasiado larga porque conocer todo lo que es el alma me tardaría muchísimo tiempo y el cuerpo no me alcanza. Entonces hablamos con semejanzas. Y él decía, hay un mundo sensible, ¿sí? De las cosas y hay un mundo ideal de las ideas. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos mencionando que tengo la imagen de un objeto o de un animal o de algo que es afuera, tengo la imagen completa, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, mesa, me costó mucho trabajo saber qué es una mesa. Una mesa es un objeto donde sirve para poner otros objetos más pequeños sobre ella, o para comer, o para estudiar, o para hacer muchas cosas. Y que puede haber mesas de madera, de cristal, de hierro, de una pata, de tres patas, de dos patas, de cuatro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en mi interior como formé, como concepto, un arquetipo? Entonces aquí tenemos, ese es un caballo, ¿verdad? En el mundo de las ideas solamente hay un arquetipo de caballo, pero hay muchas imitaciones de ese arquetipo, y estamos el caballo bayo, el caballo blanco, el caballo percherón, el caballo etcétera. Eso es lo que los sentidos nos dan, pero cada uno de estos tipos de caballo específicos se parecen al arquetipo, ¿sí? Entonces, veamos, en esta idea, ¿sí? Los teóricos del desarrollo y del aprendizaje tomaron en cuenta estas cosas. Es decir, cómo aprendemos a lo largo de la vida y con lo que tenemos. Entonces, toman en cuenta todo lo anterior. Hay cosas que dicen, esto no es cierto, porque ya lo descubrimos que no era así. Ah, entonces, ¿cómo es? Es de otro modo. Y así lo vamos transformando. Pero siempre hay orígenes o raíces de esos conceptos, ¿no? Pero aquí tenemos a Platón. Y también tenemos esta otra idea de él, que es el mundo
el mito de la caverna. Yo creo que lo recuerdan, dice, todos vivimos en la oscuridad, sabemos muy poco y lo poco que sabemos es a través de una imagen de las cosas porque están en nuestro atrás y lo que estamos viendo es la imagen o reflejo de ello. Entonces tenemos que salir de la caverna para ir a buscar cuál es el origen o la esencia de esos conceptos o imágenes que se nos están presentando al frente, ¿no? Si quieren entender muy bien esta teoría del mito de la caverna de Platón, vean una película para niños, ahorita que están de vacaciones, para niños, pero ya es vieja, ¿eh? La película se llama, ok, se las voy a poner aquí en el chat, ¿sí? Y se llama así, creo que sí es. Hormiguitas, creo que sí. No sé si es con S, pero es con la Z. Creo que la película es con la Z, ¿ok? Bueno, no vean esta que es Bichos. Es parecida, pero es diferente. O sea, tienen ahí una continuación, pero se llama hormiguitas. Ahí toda la teoría de Platón, esta de la caverna, ahí está representada. Una colonia de hormigas que trabajan abajo de la tierra, todos igual, todos haciendo lo mismo, y alguien que piensa diferente, quiere salir y sale y ve otro gran mundo y descubre que puede haber peligro, etcétera, y regresa y les dice, eso es información, eso es conocimiento de cosas nuevas. ¿Eh? Bueno, y luego tenemos a este otro señor que se llama Aristóteles, que les decía, si la IA ahora, en una investigación que se hizo recientemente, se descubre que este es el filósofo más importante de la historia de la humanidad por todo lo que hizo, por todo lo que descubrió, por todo lo que enseñó, pero él es el primer naturalista, es el padre de las ciencias naturales, es el primero que habló sobre medicina, biología, botánica, astronomía, etcétera, ¿no? Psicología. Entonces hay un conjunto de libros que él hizo para explicar. Él es el primero que iba documentando la historia de la filosofía en Grecia y fue a través de escritos que fue dejando, ¿no? Él es el que fue tutor de Alejandro Magno, y Alejandro Magno fue el gran conquistador griego que conquistó muchos países, los conquistó y él, a contrario de los romanos, lo que hacía era tomar en cuenta esa cultura y llevar a cabo esta eh, evolución del hombre, ¿no? Los romanos llegaban, invadían, destruían e imponían. Y los griegos no, en este caso Alejandro Magno. Por ejemplo, Alejandro Magno tuvo que casarse con Cleopatra y le ofrece construir una gran ciudad a cambio de la esclavitud de su pueblo y ella acepta. Y bueno, Alejandro Magno era un buen estratega. Y a todos los pueblos que conquistaba les llamaba Alejandría. De ahí que esa ciudad que le regala a Cleopatra se llama Alejandría y es donde él dijo, vamos a crear aquí el gran cúmulo o base de integración de todo el conocimiento del mundo. Entonces mandó hacer la Biblioteca de Alejandría, que es una parte de todo lo que había ahí. Entonces, todos los investigadores, todos los científicos, todo lo que haya alrededor del mundo, vénganse para acá, porque aquí va a haber escuela, va a haber esto, va a haber aquello, todo. ¿Sí? Y bueno, todas las cosas nuevas que encontraba en sus conquistas, se las mandaba a Aristóteles y le decía, ordenan, porque fue su tutor, ordenan, ponle nombre, dime cómo funciona. Por eso, el gran enciclopedista es Aristóteles. Bueno, él tenía, en cambio, o en relación con nuestro tema, una falla que luego vimos, ¿no? Que él decía, todos nuestros conocimientos proceden de nuestros sentidos y el cerebro tiene la función solamente de calentar, digo, de enfriar, es el enfriador, es el refrigerador de las ideas. Entonces la idea está caliente, se pasa al cerebro, se enfría y se regresa ¿a dónde? Al corazón. Lo mismo que muchos de los griegos antiguos, ¿verdad? Decían el corazón. Entonces, la temperatura adecuada para las funciones mentales para Aristóteles era el corazón. En eso se equivocó, ¿sí? Pero en muchas otras cosas no.
Entonces, él dijo también, los seres vivos tienen 3 tipos de alma. Otra vez, alma y alma, funcionamiento interior. Pero él decía, ojo, hay 3 tipos de alma. Hay un alma vegetativa que tenemos todos los seres vivos, ¿sí? Porque nos alimentamos, crecemos, nos reproducimos. Esa es el alma vegetativa. Lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tiene el ser humano, ¿sí? Pero también hay otro tipo de alma sensitiva. Ojo, todo esto tiene que ver mucho con lo que retomó luego Lev Vygotsky, ¿sí? Dice, tenemos el alma sensitiva, es decir, las sensaciones y el movimiento, porque solo los animales nos movemos, no estamos enraizados, por lo tanto tenemos sensación, lo puede tener el vegetal o una planta, pero no tiene movimiento, entonces debe tener esas 2 características. Entonces, sensación y movimiento distinguen del alma vegetativa al alma sensitiva, ¿sí? Pero hay un alma que es la racional, aquella que nos permite lograr lo que dice Vygotsky, los procesos superiores del cerebro, que es el pensamiento. Aparte del pensamiento es el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, la imaginación, el recuerdo. Todo eso solo lo tenemos los seres humanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay cosas que tienen que ver otra vez con la evolución de nuestro cerebro, ¿no? O sea, cómo hemos llegado a ser muy distintos de las otras especies, animales o plantas en el mundo, gracias a lo que diría Darwin, la evolución de las especies, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Vamos a decirles, aquí hay mucho el panorama de todo lo que podemos encontrar en la historia de las neurociencias. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan que no fue fácil llegar a lo que hoy tenemos conocimiento del ser humano. No ha sido fácil, pero hubo cosas positivas, cosas negativas, unas cosas que fueron necesarias conocer antes para subirnos en esas y luego esas otras para llegar a acumular conocimientos con respecto a entender procesos que tienen que ver con el cerebro y que hoy tratamos de estudiar un poquito para decir, ¿cómo puedo ser buen maestro o maestra? Gracias al conocimiento del cerebro. Bueno, pues, dudas. Sí, por ensayo y error, dice Diego, muchas veces más por error, ¿verdad? O sea, me equivoqué, no era así, pum, y otra, chin, me equivoqué. Por ejemplo, las trepanaciones, que era abrir el cerebro para saber qué teníamos, pues no siempre fue resultante fácil, ¿no? Les pido que vean una película, les vuelvo a decir ahorita que están de vacaciones, se llama el médico de orígenes de la medicina en la Edad Media, les sirve para entender un poco el tema 2 de esta historia de las neurociencias. El médico de Noah Gordon. El autor es Noah Gordon, es un libro, pero está como novela, o también se conoce de algo así, el físico, ¿no? O de physician. ¿Sí? Entonces, está libre en YouTube, búsquenla, véanla, es interesante de cómo la historia de la medicina en la Edad Media no permitía todavía, ni siquiera en los árabes, que eran los más evolucionados en la historia, en el desarrollo de la medicina, abrir cuerpos para saber cómo era. Y entonces en esta película se da uno cuenta de la importancia que tenía esos dibujos que hicieron, sobre todo Galileo y Galeno, hicieron ese tipo de dibujos porque ellos creían que así era la relación de los órganos de nuestro cuerpo, pero ven que es diferente. Entonces, bueno, ¿por qué tomo mucho a la medicina? Porque el estudio del cerebro primero está vinculado a la medicina y a la filosofía. Ya luego veremos a otras disciplinas o a otras ciencias. Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios que tengan?
Pues Hasta nada, ahorita ninguna, pero perdón. Levante la mano, Marta, y luego Diego. Vale. Si levantan la mano, aquí yo les doy el orden. Sale. Ahora nadie quiere hablar. Válgame. Ah, ok, bien. Pues nada, que cada día que pase, pues se seguirán descubriendo nuevas cosas acerca de el estudio de las neurociencias, el estudio del cerebro, y pues cada vez más tendremos herramientas para poderlas aplicar en el aula, Claro. pero depende de que se vayan descubriendo nuevas cosas. Ajá. Sí, de eso trata la ciencia, ¿no? De ir avanzando, ¿no? Porque si no hay, la ciencia nunca es la misma. O sea, siempre está en evolución constante, ¿no? Ok, miren, voy a ponerles algo que me encontré en la mañanita, o sea, y vean, para que más o menos entendamos hacia dónde podemos ir. La física como ciencia, como disciplina natural, la ciencia física, es la que ha aportado muchísimo más al estudio del cerebro, porque es la que construye los instrumentos como el electroencefalograma o los aparatos que permiten detectar impulsos y luego detectar zonas, elementos, bueno, no, nada más para no asustarnos mucho, pero para que sepan un poco la evolución. Hay muchos libros y científicos que ahorita están hablando de todo lo posible que de la manera inmediata y especialmente a través de la inteligencia artificial se va a poder hacer como estudios del cerebro. Ahí les va uno, ¿no? Que es de ahorita en la mañana para que más o menos vean. ¿Ok? ¿Sí? Vean qué es lo que dicen los físicos y los neurólogos y los médicos, que ya combinando todos los esfuerzos se puede hacer. Introducing BrainBridge, the world's first revolutionary concept for a head transplant machine, which uses state-of-the-art robotics and artificial intelligence to conduct complete head and face transplantation procedures, ensuring smooth outcomes and faster recoveries. Because head transplants require high speed, precision, and efficiency, BrainBridge utilizes advanced high-speed, high-precision robotic systems to speed up the process, eliminate human error, prevent brain cell degradation, and ensure seamless compatibility. The head transplant procedure involves removing a person's entire head containing the brain from their current diseased body and attaching it to the body of a healthy, young, brain-dead donor. Head transplants could provide individuals with severe medical conditions such as cancer, paralysis, spinal cord injuries, or neurodegenerative diseases the opportunity to have a fully functional body while preserving their consciousness, memories, and cognitive abilities. The neurons are the longest lasting functional cells in the human body. And according to our estimates, the brain is capable of lasting several hundred years, provided that the rest of the body remains young. The BrainBridge concept involves the use of the integrated robotics platform comprised of the two autonomous surgical robots, designed to perform simultaneous surgeries on two bodies side by side within a single setting. The complete robotization of the process allows for the surgery to be performed in an environment with varying temperature and pressure. The procedure begins by preparing the donor and recipient bodies. The donor is a brain-dead patient who has a functional body with vital organs in good condition, while the recipient is the patient whose head will be transplanted onto the new body. General anesthesia is administered to both the recipient and the donor. Both patients undergo tracheotomy, with a tube inserted into the trachea to provide respiratory support and facilitate mechanical ventilation. Our proprietary artificial plasma solution is administered to Más o both the menos ya recipient and the donor. con This eso se solution dan una idea de cómo estamos evolucionando, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama de Michio Kaku, ¿sí? Él es un físico de formación
pero él está hablando de todo lo que es la evolución de la física aplicada a la neurología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes hicieron los escáneres? O sea, para medir o para valorar la sensibilidad del cuerpo. Pues los físicos, junto con conocimientos de la medicina, ¿no? Nuestro cuerpo funciona a través de elementos biológicos y químicos, ¿sí? Son circuitos. O sea, lo que hay dentro de nosotros, dentro de este esquema de la física, somos un conjunto de circuitos, así como todo lo que sabemos ahorita del uso de la computadora es gracias al estudio del cerebro desde la física para saber cómo hacer una máquina que piense y haga lo que todo el hombre o todo ser humano puede hacer. O sea, todas las computadoras son la imagen y semejanza del hombre. Pero bueno, él tiene algo muy interesante que dice. Hoy podemos decir que el conocimiento, vamos a decir, que lo que sabemos de cómo funciona el cerebro ahorita, podemos decir que lo que sabemos es como si estuviéramos analizando el cerebro de una cucaracha y eso es lo que hacen las computadoras. O sea, procesos mínimos. Dentro, o sea, en los años 50, no, perdón, 30, lo que la inteligencia artificial hará y lo que harán las máquinas será el equivalente a lo que un ratón puede hacer. 10 años después, lo que una rata, que es más grande porque tiene un cerebro diferente. Y en los años 50, lo que un conejo. Y así. Más o menos, en los años 80 de este siglo, estaremos hablando que todo lo que pueda hacer una máquina, gracias a todo lo que se ha investigado sobre el ser humano, es todo aquello que pudiera hacer un chimpancé, que es el más parecido al ser humano. Cuando las máquinas sean realmente como los humanos, estaremos hablando a fin de este milenio, digo, de este siglo. O sea, porque vamos evolucionando, vamos enormemente trabajando en ello. Entonces, cuando ustedes vean la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que nos ayudan ahora a entender cómo funciona el cerebro y lo hace algo que es una máquina. Y que todo eso que hace la máquina nos quita tiempo, nos quita quehaceres cotidianos porque los hacen las máquinas. Y no es nuevo, desde hace 100 años, cuando la revolución industrial era cómo le hacemos para que la máquina haga lo que el hombre puede hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Hay ideas ahí que vamos a ir comentando, ¿les parece? Para vernos la siguiente semana ahí, aquí. No se crean, no es cierto. Somos seres humanos, ¿verdad? Nosotros, y estamos trabajando con, dijimos, con seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, somos maestros y tenemos también periodos vacacionales, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pudieron descubrir en la plataforma que están abiertos los 6 módulos. ¿Sí? Ahí está toda la información. Tanto los martes como los sábados nos seguiremos viendo de aquí hasta el 5 de octubre. ¿Sí? Para tener este tipo de diálogos, de información, que a ustedes les ayude a entender mejor el trabajo que tenemos para comprender nuestro cerebro y de cómo ser mejores maestros gracias a ese conocimiento. ¿Sí? Pues les dejo ahí el pase de lista para el día de esta semana y les digo, las siguientes 2 semanas no voy a estar con ustedes. ¿Sí? Pero están los videos el 2 y el 3 de esta historia de la neurología o de las ciencias neurológicas y ya retomaremos mucho todo lo que es ahora sí ya el cerebro funcionando, lo que es lo socioemocional y cómo lo vamos a estar utilizando para la docencia. ¿Sí? Me voy de este país, me alejo por 15 días y entonces va a ser muy difícil atender, pero revisen. Les reitero los 2 teléfonos, porque sí voy a poder contestar por WhatsApp,
¿verdad? Por correo no, porque no voy a tener computadora a la mano y no quiero trabajar mucho, pero por WhatsApp sí. En este teléfono, aquí va a haber una persona aquí en mi oficina que va a estar trabajando y puede resolver dudas de la plataforma que no pueden entrar, que no se me olvidó mi contraseña o no veo el contenido, ella lo puede atender, ¿no? Y mi teléfono personal, aquí es donde me pueden mandar mensaje WhatsApp y yo con todo gusto los atiendo, ¿vale? ¿Dudas? Alessandra, ¿me pareció bien? Ahora sí se quedó hubo señal suficiente, ¿verdad? Sí, hoy sí. Entonces el video de la semana pasada está en el módulo correspondiente al 1, creo que es en el tema 1 o 2. Y este lo voy a poner ahí en el módulo también, donde corresponde, donde dice Historia de las Neurociencias 1. Ahí voy a poner este video de él, ¿sale? Y vale. Pues no me queda más que decirles gracias por su confianza, por esta inversión que están haciendo en prepararse para ser buenas y mejores maestros. Nos vemos luego. Bye. Muchas gracias. Hasta Que pasen luego. excelente Hasta luego, tarde. gracias. Bye. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.